A todos. Todavía hay unas poquitas de personas anotándose allá afuera, pero por respeto a todos ustedes que llegaron tan temprano y para nuestra expositora, yo creo que vamos a empezar y en lo que hacemos la presentación, la introducción, terminan de anotarse. Primeramente quiero decirles que me da mucho gusto ver este auditorio lleno con gente a la que quiero mucho, gente muy conocida aquí en Guasave. Bienvenidos todos y me da mucho gusto también ver colegas, investigadores, alumnos que están aquí también interesados en esta plática, ¿no? Quiero dar la bienvenida por segunda ocasión a la doctora Rosa Mouriño. La doctora Rosa yo la conocí en congresos hace algunos años, tuve el gusto y ahora pues me da muchísimo gusto recibirla aquí en CIDIR. La doctora yo la conocí haciendo trabajo sobre hongos, trabajo muy bonito, muy de frontera, muy de ciencia básica, trabajo de mucha calidad, pero ella me cuenta que ella estudió medicina, ¿no? Esa es tu formación original. Entonces, ahora en los últimos años, entiendo, ella nos contará, pero ha empezado a estudiar cosas muy interesantes sobre el efecto de la meditación, sobre la expresión de algunos genes, la bioquímica, y ahora pues nos va a contar sus efectos sobre la salud, ¿no? Que es un tema interesantísimo. La doctora Rosa Mouriño es investigadora titular ella trabaja en el Departamento de Microbiología de CICESE, que es un centro CONACYT muy importante que está en Ensenada, Baja California. Y ella es directora de la División de Biología Experimental y Aplicada. Es una científica muy connotada y es una muy buena amiga nuestra. Bienvenida y adelante. Sin más preámbulo, le doy la voz. De boca por toda la amabilidad y ahora sí que tan calurosamente que uno es recibido aquí. Y la comida, bueno, qué bárbaro, ¿eh? Tienen un super 10. Pues hoy les voy a platicar acerca de un área de investigación, como bien decía Melina. Ahora sí que mi carrera como científica ha sido un poco polifacética. Yo empecé estudiando medicina y cuando terminé me dediqué de hecho a la investigación y trabajé por mucho tiempo con cuestiones de salud relacionada al estrés. De hecho, mi primera publicación es sobre el diseño de un inventario para medir el nivel de estrés en las personas, curiosamente. Por azares del destino, pues ahora sí que he recorrido otros caminos y me dediqué más a cuestiones epidemiológicas y sobre todo de microorganismos, fundamentalmente con hongos, pero por ahora sí que razones que todavía no les puedo explicar, mi camino vuelve al estrés y vuelve a las cuestiones de salud y la relación que tienen todos estos factores. Entonces, el día de hoy la plática que les voy a dar tiene que ver con platicarles un poco de qué es el bienestar y cómo podemos alcanzar ese bienestar. Y aquí sería mi primera pregunta para ustedes, porque soy muy curiosa y les voy a estar preguntando muchas cosas durante la plática. Y la primera pregunta sería, ¿quiénes de ustedes quieren vivir en bienestar? Ya sé la respuesta, ¿eh? Todos queremos bienestar, ¿verdad? Es lo que buscamos. Y ahora que hay tanta información sobre el bienestar, diario vemos reels en el Facebook y en diferentes lugares sobre cápsulas de cuánta cosa que podemos tomar para estar bien, ¿verdad? Y cuánta cosa que podemos hacer para estar bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué sí necesitamos para estar bien. Y luego vamos a hablar un poco del caos y de la calma, y precisamente de cuál es el mecanismo
de pasar del caos mental a pasar a la calma mental. Y luego vamos a hablar que ya que pasamos esa calma, qué pasa en nuestro cerebro y también qué pasa en nuestros genes. Entonces, para empezar con el bienestar, en realidad no podemos estar bien si alguna de las partes que nos conforman no está bien. Pero entonces tenemos que entender qué es lo que nos conforma. Nosotros no nada más somos un cuerpo biológico que funcionan todos los órganos y todos nuestros sentidos. También somos una mente y también nuestro bienestar tiene que ver con el estado de nuestra mente. Pero no solamente somos mente y cuerpo. De acuerdo a lo que cada uno de ustedes crea, que puede ser muy diverso, pues también podemos decir que somos espíritu, ¿verdad? O algo más, algo diferente. Pero siempre hablamos de esa triada que existe y que tiene que ver con nuestra biología, que tiene que ver con nuestra psique y tiene que ver con todo nuestro entorno. Entonces, lo primero es que vamos a ver que nosotros somos lo que comemos. Si nosotros comemos adecuadamente, pues vamos a estar más saludables. Si comemos cualquier cosa o cosas que están altamente procesadas, pues nuestro estado de bienestar va a ser otro. Por otro lado, otra cosa que contribuye a nuestro bienestar es que hablamos, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, pero si de nuestra boca están saliendo puras cosas negativas, puras culebras, puras cosas, pues ¿cómo vamos a estar bien, verdad? Entonces, a veces simplemente darnos cuenta de qué cosas salen de nuestra boca nos ayuda a estar en bienestar. Y lo más grande que nos hace estar en bienestar, pues son nuestros pensamientos. Si nosotros también estamos pensando puras cosas negativas todo el santo día, pues ¿cómo creen que nuestro cuerpo va a estar? Pues no va a estar en equilibrio, ¿verdad? Vamos a vivir en un desequilibrio. Entonces, la verdad es que hay que hacerle caso a Albert Einstein, que dijo, aléjate de las personas negativas. Ellos siempre van a tener un problema para cada solución. Entonces, hay que tener cuidado con esas personas negativas. Ahora, con respecto a esto de los pensamientos que les decía que son sumamente importantes, porque en realidad el componente de la enfermedad que se refiere a la parte de la emoción relacionada con cómo funciona nuestro cuerpo es sumamente importante. Y las emociones están ligadas a nuestros pensamientos. Se ha estudiado que nosotros diariamente tenemos entre 60,000 y 120,000 pensamientos diarios. Estos estudios se han hecho en diversas universidades. Entonces, imagínense, yo no sé si les ha pasado que la noche llegan a estar súper cansados y no hicieron prácticamente nada durante el día. Pero nada más imagínense haber estado pensando 120,000 pensamientos, pues ya por eso estamos agotados, ¿no? Mucho del cansancio y de la fatiga, este nuevo síndrome del que se habla mucho, del síndrome de fatiga crónica, pues tiene que ver precisamente con con estos pensamientos. Y curiosamente, de esos 120,000 pensamientos o 60,000, el 90% son una repetición, o sea, tampoco ni somos tan originales. Casi pensamos lo mismo todos los días pensamos lo mismo. Y todavía peor se pone el asunto. La mayoría de todos esos pensamientos son negativos y tienen que ver con el pasado, porque la mente no actúa creando nuevas cosas hacia el futuro, sino que simplemente se va al pasado, a lo que ya conoce. Entonces estamos regresando al pasado y al pasado y al pasado con todos estos pensamientos que son repetitivos. Pues imagínense el impacto que esto puede tener en lo que es nuestra salud. Y aquí les tengo su mente. Más o menos, ¿han sentido en algún momento algo así, que su mente es esta calle? Donde cada carrito, cada motocicleta, cada persona es un pensamiento. Pues yo sí confieso, yo sí he estado ahí. Yo he estado ahí en ese lugar y eso es sumamente cansado. Y esa parte de estar piense y piense y piense y piense tiene que ver en dónde estamos.
nosotros primero que nada tenemos que ver dónde está nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestro cuerpo en este momento? Les preguntaría. Aquí, ¿verdad? Y ahora. Está en el presente. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Está aquí y ahora? O algunos de ustedes ahorita, hoy dejé apagado el gas, no sé si la puerta, mañana me tocó el pastel en la fiesta de fulanito. Andamos con la cabeza en otro lado diferente donde está nuestro cuerpo. Y eso en realidad es un problema. ¿Por qué? Porque resulta que la mitad del tiempo que nosotros vivimos estamos en las nubes. No estamos donde está nuestro cuerpo. Y eso tiene un impacto. Entonces, cuando nosotros estamos generalmente en el pasado, pues nos vamos a sentir muchas veces deprimidos, porque en el pasado me hicieron el feo, perdí mi matrimonio, tuve un accidente, etcétera, ¿no? Puras cosas tristes, aunque también cosas alegres, pero normalmente nos acordamos de lo triste o lo negativo, no nos acordamos de lo alegre. ¿Y qué pasa si nosotros centramos nuestra atención hacia el futuro? Pues nos vamos a sentir súper angustiados, porque ¿qué es lo que va a pasar? No tenemos ni la más remota idea. El futuro es como una promesa, ¿sí? Pero en el futuro no sabemos nosotros qué va a ocurrir. Y cuando estamos pensando en cosas en el futuro, y sobre todo cosas que de repente, no sé si les ha pasado, que estamos pensando que, por ejemplo, alguien conocido va a hacer un viaje por carretera, y entonces empezamos, ¿no? ¿Y qué tal si choca? No, pero ¿qué tal si lo detienen? No, pero ¿qué tal si no llega a tiempo? Y entonces empezamos a hacernos una serie de historias dramáticas de lo que va a pasar, y les aseguro que lo más dramático que se han imaginado sobre el futuro nunca ha pasado. Sin embargo, nuestro organismo no sabe eso, no sabe que eso no pasó. Y entonces todos esos bioquímicos que se tienen que expresar o tienen que segregarse cuando nosotros vivimos un evento negativo, se van a segregar independientemente que no haya pasado. Y entonces el impacto en nuestro cuerpo, por supuesto que lo vamos a tener. Entonces es muy importante entender que si nosotros, un punto fundamental para permanecer en bienestar es estar presentes. Y luego suena como cliché, porque en todos lados oímos, no, hay que estar en el aquí y el ahora, y suena bien padre, ¿verdad? Sí, aquí y ahora. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para estar aquí y ahora? Y esa es la respuesta que vamos a tratar de encontrar el día de hoy. Entonces, con toda esta parte de que nuestro cuerpo y nuestra mente no están en el mismo tiempo, empezamos a sentirnos con ansiedad, con estrés o con muchos pensamientos. Y esta triada, en realidad, es una triada que no se puede separar, porque cuando algo nos da ansiedad, nos estresa y nos da muchos pensamientos. O si tenemos muchos pensamientos, nos da estrés y nos da ansiedad. Y si así, entonces están sumamente relacionados, no importa por dónde empecemos, entramos en un ciclo en el cual va a ser muy difícil que podamos salir, a menos de que propositivamente logremos hacer algo. Y el mundo, como vivimos actualmente, pues está lleno de situaciones que nos producen estrés, que nos producen ansiedad y que nos producen muchos pensamientos, ¿no? La velocidad a la que el mundo nos está exigiendo vivir y todo lo que tenemos que resolver y responder, pues de alguna manera nos llevan a vivir de esta manera. Y esa parte de caos mental en el que normalmente estamos, pero que no nos damos cuenta que eso es lo difícil, porque pues muchas veces ni cuenta nos damos, estamos tan enrolados en esa manera de vivir que no nos damos cuenta, puede llegar a tener consecuencias sintomáticas a nivel emocional, pero también a nivel físico, y eso es precisamente lo que queremos evitar. Entonces, la meditación es una herramienta que se ha venido estudiando desde hace muchos años,
Y de hecho, la meditación en general son prácticas y corrientes que son milenarias, ¿sí? Pero que actualmente estamos recuperando. Estamos tratando de recuperar precisamente para poder ser utilizada como una herramienta para que del caos mental en el que vivimos podamos llegar a un momento de calma. Entonces aquí les puse dos definiciones de lo que es la meditación. La primera dice que es una práctica de la mente y el cuerpo que se enfoca a las interacciones entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el comportamiento. Y que es un proceso biológico donde la atención se enfoca voluntariamente en un objeto o en un momento y origina beneficios internos. Entonces, estas dos definiciones nos hablan de que la meditación, aunque tengamos una idea diferente, en realidad es un ejercicio intelectual más que un ejercicio espiritual, como a veces lo tenemos encajonado. Sin embargo, no podemos negar que la meditación también tiene un impacto en esa área de nuestra vida. Ahora, ¿quién puede meditar? Sería nuestra siguiente pregunta. Pues les puedo decir que cualquiera puede meditar. Todos podemos meditar. Si lo queremos hacer, todos lo podemos lograr. Y ahora voy a tratar de desmistificar algunas cosas que no son la meditación. Entonces, la meditación no solo sirve para relajarse, vamos mucho más allá que simplemente sentirnos relajados. Y ahorita simplemente desde el punto de vista biológico les voy a mostrar la evidencia científica que hay del impacto que tiene en todos nuestros sistemas. Que requiere mucho tiempo, también es una falsedad. En realidad, por meditar un tiempo limitado, ya tiene un impacto, incluso 5 o 10 minutos diarios, ya tiene un impacto en nuestra biología. Es muy difícil. Mucha gente nos comenta, no, es que me dicen que ponga la mente en blanco y pues no puedo. Bueno, pues les voy a confesar algo. Nadie puede poner la mente en blanco. Aunque les digan los monjes del Himalaya que pueden poner la mente en blanco, la mente no va a estar en blanco porque la mente se hizo para pensar y se hizo para tener pensamientos. La diferencia es qué relación tenemos nosotros con esos pensamientos, ¿sí? Y de eso se trata la meditación, cambiar nuestra relación. Que no es para todos, que nos quita las emociones, que la gente que medita pueden llegar y echarle agua hirviendo en la mano y como está en trance meditativo, no siente nada, no siento nada, pues no, sí sienten y se queman y no están fuera de esta realidad la gente que medita, que es una práctica religiosa. La meditación no tiene que ver absolutamente nada con la religión, de hecho se lleva con cualquier religión. Puedes practicar cualquier tipo de religión, ustedes pueden practicar la meditación y no va a haber ninguna contraposición. Entonces la meditación lo que hace es llevarnos de esta forma de pensar de nuestra mente a esta forma de nuestra mente. Entonces no sé ustedes, pero yo prefiero esta que la anterior. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta forma de pensamiento, de comportamiento de nuestra mente? Y eso tiene que ver con la incoherencia entre nuestros hemisferios cerebrales. Nosotros tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Cada uno tiene características particulares en cuanto a las funciones que tiene para regular todos los aspectos de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros tenemos esa lluvia de pensamientos, nuestros hemisferios están de una manera trabajando independientes y de una manera incoherente, lo cual genera un estrés mental y físico muy alto. Entonces, lo que queremos es conseguir que haya una coherencia entre estos hemisferios, pero no solamente entre las dos partes del cerebro, sino que tenemos que conseguir una coherencia entre el cerebro y el corazón. Ya en la plática anterior que di aquí les platicaba que el corazón es nuestro segundo cerebro
De hecho, el corazón siente antes que el cerebro o percibe antes que el cerebro lo que va a ocurrir. Incluso se ha estudiado, y eso hay una investigadora en la Universidad de California en Los Ángeles que se ha dedicado a estudiar cuánto tiempo tarda el corazón para identificar algún evento previo a que lo captemos en el cerebro. Porque se ha visto que la información no es que llegue del cerebro al corazón, sino que llega del corazón al cerebro. Y eso es porque el corazón tiene 4.000 neuritas, 40.000 neuritas, me estoy quedando corta, 40.000 neuritas. Las neuritas no son neuronas, son conexiones de las neuronas, ¿sí? Y esas, imagínense nada más qué tan inervado está nuestro corazón. Y es lógico, todo lo que bombea el corazón todo el día sin que nosotros siquiera hagamos un pequeño esfuerzo para que el corazón haga algo. Nosotros no estamos pensando, ay, tiene que latir mi corazón tantas veces por segundo y estar controlando que esto suceda. Les aseguro que si dependiera de nuestra atención, pues muchos tendríamos el corazón detenido porque se nos olvidaría darle cuerda, o sea, hay que darle cuerda al corazón, ¿sí? Entonces imagínense, el corazón necesita de esa inervación para poder funcionar porque es uno de los órganos fundamentales para la vida, porque bombea todo y hace que todos los nutrientes y todo el oxígeno y todo llegue a todas partes de nuestro cuerpo. Entonces, se ha visto que el corazón puede detectar segundos, y depende también de la persona, porque les aseguro que ustedes conocen a alguien que tiene ese tipo de corazonadas que dice, va a pasar esto o voy a ver a tal, y son cosas no es magia, es pura energía. O sea, de hecho los cuánticos, los físicos cuánticos han querido demostrar que el universo en realidad está formado por energía, puras frecuencias diferentes, energéticas, que interactúan unas con otras y nos da la ilusión de la materia, que es lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, lo que ya va a pasar, se supone que cuánticamente hablando, ya está la vibración en el ambiente. ¿Quién lo puede captar? Pues quien más tenga contacto con su antena, que es el corazón, ¿sí? Hay gente que no tiene contacto con su corazón y pues jamás va a percibir nada, pero hay gente que tiene eso, y lo más curioso es que es algo que se puede entrenar, que sí se puede entrenar para que ustedes puedan tener ese tipo de percepciones. Pero algo muy importante es que la meditación nos lleva a ese estado de coherencia entre los hemisferios y también entre nuestro cerebro y nuestro corazón. ¿Y cómo se ve esto en el cerebro? Bueno, pues de acuerdo a la electricidad, precisamente a los campos electromagnéticos del cerebro, esto puede ser medido con un electroencefalógrafo. Y vamos a ver que existen varios tipos de ondas cerebrales que tienen que ver con el estado de conciencia en el que estamos. Aquí vamos a ver que desde que nacemos, nosotros en realidad nacemos con unas ondas que son las ondas delta, que son las que tienen menor frecuencia pero mayor amplitud, que tienen estas características eléctricas. Y eso nosotros lo experimentamos cuando estamos descansando o durmiendo profundamente, ¿sí? Es un momento de mucha reparación, y por eso es que los bebés están dormidos prácticamente todo el tiempo, porque hasta los 2 años lo que predomina son este tipo de ondas. Luego tenemos otras ondas, como son las ondas teta, que aparecen a partir de los 2 años de edad, que tienen una mayor frecuencia, o sea, se repite más, dijéramos, este patrón eléctrico, ¿sí? Y que esto tiene que ver con momentos de muchísima imaginación, donde no estamos en contacto con el exterior, pero tenemos la posibilidad de que nuestro cerebro esté en una situación creativa bastante importante. Por eso es que cuando nosotros estamos imaginando, no estamos en contacto con lo que la gente nos dice,
simplemente, y también los niños entre 2 y 7 años es el periodo en el que más está desarrollada su imaginación. Los niños pueden imaginarse que están de veras en un campo de batalla y en diferentes lugares y lo viven así. Nosotros los adultos perdemos esa posibilidad, ¿verdad? Pero los niños están precisamente en este tipo de ondas. Luego tenemos el consciente calmado, que eso lo empezamos a desarrollar a los 7 años en adelante, y finalmente a los 12 años ahí sí ya somos dominados por toda esta lluvia de pensamientos en las cuales tenemos unas ondas eléctricas en el cerebro de muchísima frecuencia, y estas se denominan las ondas beta. Y esto se denomina como el consciente activo. Es en el momento que nosotros estamos interactuando con todo nuestro alrededor y estamos tratando de responder a todos los estímulos. Este otro se da cuando ya empezamos a ver hacia adentro, estamos conscientes, pero estamos tranquilos, ¿sí? Y empezamos a desconectar. Y así sucesivamente. Ahora, esto se los expliqué conforme se va desarrollando en el humano, pero ya los adultos vivimos principalmente en estas ondas y raras veces llegamos a esta, a menos de que nos vayamos a dormir. Y hay otro tipo de ondas que son las gamma, que son estas de muy alta frecuencia, y estas ondas gamma son momentos de mucha creatividad. Se supone que, por ejemplo, pintores o escritores o gente que de repente tiene esa idea, eureka, esto es la idea, precisamente está en ondas gamma, porque es un momento en el que el cerebro, de hecho, ni siquiera tiene contacto afuera. O sea, está completamente hacia adentro y está simplemente conectado de una manera con todo, que las ideas y toda la creatividad llega por sí sola. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿podemos nosotros cambiar nuestras ondas cerebrales intencionalmente? ¿Cómo podemos hacer para estar en esas ondas cerebrales que nos producen calma, que nos producen descanso, reparación? Bueno, pues la respuesta es que sí, sí podemos. Existen diferentes técnicas meditativas que nos ayudan precisamente a poder inducir a voluntad estar en diferentes tipos de ondas eléctricas en el cerebro. Aquí hay un estudio que se hizo en monjes tibetanos, y simplemente se les pedía que primero se medía, y como podrán ver aquí la gráfica, pues se ve que estaban en ondas beta, ¿verdad? Porque son de mucha frecuencia. Se les pedía que cerraran sus ojos y que se pusieran a meditar, e inmediatamente entraban en un periodo de ondas gamma. Y eso es algo sumamente interesante porque ellos a voluntad podían entrar ahí. Y ahora les voy a platicar también, y esto que les voy a platicar ahora, en realidad es una investigación que yo estoy realizando junto con un centro médico que está en Rosarito y con una organización que se llama The Bright Path, y que es el tipo de meditación que yo practico, que es la ascensión de los Ishayas. El estudio es para ver el efecto de este tipo de meditación sobre el bienestar, el estrés y la actividad cerebral. Se supone que yo no debería compartir estos resultados con ustedes porque son preliminares, pero me van a prometer que no le van a decir a nadie, ¿verdad? Que no salga de Wasabi, por favor. Bueno, este es el resultado de, estudiamos a algunos monjes, y uno de los monjes, aquí vemos en esta gráfica cuál es el predominio de ondas que tiene en su cabeza, en su cerebro, cuando cierra sus ojos y se pone a meditar. E increíblemente vean cómo las ondas delta son las que predominan, ¿sí? Aquí las ondas teta, beta prácticamente inexistentes, y ondas alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que este monje, en el momento que cierra los ojos, hagan de cuenta que se durmió profundamente, pero no está dormido, está consciente de todo lo que pasa.
y él a voluntad simplemente cierra sus ojos y simplemente su cerebro. Y eso lo pudimos corroborar precisamente con estas otras mediciones, en lo que se midió lo que es la red neuronal por defecto, que es la que nos domina y que empieza en la parte posterior del cerebro. Y aquí vemos cómo lo que le pasa a esta persona es que prácticamente su cerebro se apaga completamente. También en la parte sensorial vemos totalmente hipoactivo el cerebro. En la parte de la regulación de las emociones también. Y lo más interesante es que la red de la memoria también se apaga. O sea que esa persona está en el presente, no recuerda nada, de nada, de nada, de nada. Qué increíble, ¿verdad? Claro, este monje tiene 25 años practicando, ¿verdad? O sea, pero todos podemos llegar ahí. Y finalmente, en cuanto a los mapas cerebrales de la potencia absoluta, podemos ver cómo aquí están representadas todas las ondas y aquí tenemos las ondas beta, alfa, las dos tipos de alfa, las teta y las delta, y aquí vemos el score, el 13 es el valor máximo, y como verán en la región, aquí es la parte frontal del cerebro y esta es la parte posterior, y vemos cómo la mayor potencia que hay en ese momento que está meditando está en la parte frontal de la corteza cerebral y está en ondas que se llaman delta, o sea, en descanso completo. ¿No se les antoja? Bueno, otro punto que evaluamos, nada más les voy a dar dos puntitos, como les dije, es muy largo ese trabajo. Bueno, es que el sistema nervioso simpático y parasimpático regulan todo en nuestro cuerpo. El simpático es el que nos ayuda a interactuar con todo y el parasimpático es el que nos ayuda a sobrevivir porque es autónomo, ese no necesita nada, es el que nos hace respirar, que late el corazón, etcétera, etcétera. Pero están lidiando todo el tiempo porque el parasimpático se modifica de acuerdo a lo que el simpático percibe. Si vemos algo estresante, el corazón empieza a acelerarse a través de este y sucesivamente. Entonces, lo que esperamos para tener ese equilibrio es que podamos tener a los dos trabajando en conjunto. Entonces, con un equipo que se llama Max Pulse, que es hacer un electrocardiograma, que es interpretado con inteligencia artificial, que está muy de moda ahora la inteligencia artificial, nos dice cuando hay pequeños cambios en la electricidad del corazón, qué relación hay entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y vemos aquí, esto sería una persona que está saludable y que tiene una buena relación entre sus dos sistemas. Este sería el ejemplo de una persona que está muy estresada. Si ven, el que está dominando es el que nos está haciendo responder hacia afuera. Y aquí lo vemos, simplemente estrés físico y estrés mental. Pero el monje que les platiqué hace un ratito, vemos que el sistema nervioso parasimpático es el que domina el funcionamiento de su organismo y como verán, aunque puede percibir cierto estrés físico, que seguramente algo ocurría en ese momento, tiene prácticamente cero estrés mental a pesar de lo que ocurre fuera de su vida. Qué increíble, ¿no? Y bueno, con la meditación aparte vamos a experimentar lo que es la neurogénesis y la neuroplasticidad. Estos son dos procesos que ocurren en el cerebro, uno que se refiere a la generación de nuevas neuronas y el otro que se refiere a que se generen nuevas conexiones entre las neuronas. Aquí tenemos el cerebro y la idea es que que haya como un cambio en el cerebro, tanto en la cantidad de materia gris como en las interacciones entre las diferentes neuronas. Y aquí tenemos estudios en los cuales con la práctica de mindfulness, que es otra corriente de técnicas de meditación, que esa sí es algo nuevo, no es una tradición el mindfulness, vemos que se ha demostrado a través de mediciones
con resonancia magnética que sí hay un incremento en el tamaño de las diferentes áreas del cerebro, ¿sí?, a partir de la gente que hace meditación. Esto mismo se ha visto con otro tipo de técnicas meditativas, como las técnicas de los budistas, en los cuales en esta gráfica, aquí están los títulos, les pongo los títulos por si alguien quiere irse y leer más a fondo de lo que les estoy hablando. Aquí vemos en esta gráfica los puntitos azules son el tamaño de este es el, déjenme me acerco porque no alcanzo a leer, aquí los azules son los que meditan y los rojos son el control. Y aquí tenemos es que no aparece, bueno, créanme, este es el tamaño de la ínsula, que es esta parte del cerebro y que tiene que ver con el proceso de las emociones. Y como verán, el tamaño de la ínsula es mayor que el de los meditadores que de los que no son meditadores, y también de las regiones de Brodmann 9 y 10. O sea, Brodmann fue un histólogo, neuroanatomista que estudió el cerebro, y él determinó que había 57 regiones en el cerebro, porque tenían cambios del tipo de células que tenía. Y luego ya se empezó a estudiar en cada área de Brodmann qué función tenía. Y entonces funcionalmente hay muchas menos. Y lo que se encontró que en el área de Brodmann 9 y 10, la 9 tiene que ver con la atención y ahorita la 10 no recuerdo bien, pero también, con la memoria, ya ven, tiene que ver con la memoria. La 10, entonces aquí vemos cómo también los puntos naranjas están más abajo que todos los puntos azules, y que indican del tamaño de esas regiones. Otro estudio en la Universidad de Yale, como verán, instituciones realmente prestigiosas, han visto que las personas que meditan tienen mayor conciencia de sí mismo, del presente, y también están menos en esa parte de ensoñación o en la nebulosa. También en cuanto a la plasticidad, se ha visto que hay un factor que se llama el factor de derivado de, o sea, neurotrófico del cerebro. Ese se aumenta en las personas que meditan y se disminuye en las personas que están bajo estrés, y que además de todo la hormona del estrés, que es el cortisol, también se aumenta. Y esto fue estudiado en Y aquí tenemos el caso más famoso de un meditador que se ha denominado como el hombre más feliz del mundo, que es un monje ahorita ya debe tener como unos 74 años, porque este artículo se publicó hace algunos años en la revista Science, que es la revista más prestigiosa en el ámbito científico. Y él era un biólogo molecular que abandonó la ciencia y se fue a un templo tibetano en el que lleva 40 años dedicado a la meditación. Pero como sus contactos todavía los tenía, lo han traído a América para estudiarlo y ver qué fue lo que le pasó. Entonces lo estudiaron y se dieron cuenta que su cerebro estaba completamente transformado, y que las áreas que tienen que ver con la felicidad y con la recompensa, el placer, etcétera, etcétera, eran mucho más grandes que el promedio de la gente. Tiene este libro escrito que se los recomiendo para que también entiendan un poco más sobre esto. Entonces, bueno, todo esto que les acabo de contar, ¿cómo aterriza en que me va a causar bienestar? Pues tiene que ver mucho con la cuestión del código genético. Nosotros tenemos todas nuestras células tienen DNA o ADN, que es como toda la escritura de lo que somos y qué características tenemos. Ahí viene si tenemos el pelo de tal color, si vamos a ser de tal complexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene, todas las funciones de nuestro cuerpo vienen escritas ahí. Sin embargo, el que esté escrito en nuestro ADN no quiere decir que todo y cuanto tenga escrito nuestro ADN va a poderse expresar.
más o menos entre el 3 y 4% de ese ADN codifica para lo que se llaman genes. Para que me entiendan bien, una parte pequeñísima es la que da las instrucciones de cómo tenemos que vivir o qué se tiene que producir en nuestro cuerpo para vivir. El resto, en realidad, se ha considerado basura, pero lo que pasa es que no sabemos para qué sirve. Y aquí lo más importante es que los genes que tenemos se prenden y se apagan por estímulos externos. Hay genes que siempre van a estar prendidos, que son los que mantienen el funcionamiento básico de la célula, pero todos los demás van a depender de los estímulos externos que tengamos. Y eso ha dado origen a una nueva ciencia, o relativamente nueva, que es la epigenética, y que justamente estudia cómo se da la relación entre cómo vivimos y cuáles genes se prenden y se apagan. Y a cómo vivimos me refiero a la parte física, química, biológica, emocional, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver que la meditación pues va a tener diferentes efectos. Primero, que va de alguna manera a haber una disminución en los trastornos en el estado de ánimo, la ansiedad y la fatiga, y aquí les dejo el estudio, una reducción del riesgo cardiovascular, ¿sí? Hay una mejoría en la presión arterial, hay un impacto sobre el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la aterosclerosis y la función endotelial, y también pues en la actividad cerebral, como ya les mostré. Aquí tenemos un estudio en el cual se investigó el efecto de la meditación trascendental en la tensión arterial, y de hecho no es un estudio, sino que juntaron una colección de estudios sobre este tema para ver si realmente había alguna evidencia que mostrara que verdaderamente meditar reducía la tensión arterial. Y en efecto, reduce la tensión arterial, pero es igual que la pastilla para reducir la presión. Si no hacen la meditación constantemente, pues no es de que ya medité, ya me bajó la presión y ya me siento a descansar. O sea, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo para que esa tensión arterial pueda mantenerse lo más normal posible sin tener que recurrir a medicamentos. Ahora, con respecto a incluso en cuanto a lo que es el microbiota intestinal, o sea, nuestro intestino está lleno de microorganismos. De hecho, son súper importantes para nosotros. Ese está considerado nuestro tercer cerebro. Muchos neurotransmisores, vitaminas y algunos enzimas importantes terminan de madurar precisamente por todo lo que secretan esos microorganismos que tenemos en el intestino. De hecho, si nos quitaran todas las bacterias, hongos y todo lo que involucra nuestro microbioma, adelgazaríamos 1,5 kilos. Imagínense nada más la importancia que tiene ese microbioma. Pero, ¿cómo ven que también meditar modifica nuestro microbioma de una manera positiva? Porque, por supuesto, hay bacterias y hay hongos que no son positivos para nosotros y otros que nos ayudan a mantenernos sanos. Y curiosamente se observó, como ven aquí, la diversidad que hay de diferentes organismos entre los meditadores, que son los rojos, y los no meditadores, que son los verdes. Como verán, algunos organismos están más presentes, y este microorganismo que no es un microorganismo positivo, pues aquí vemos que se da más en los que son no meditadores, ¿sí? En cuanto al metabolismo, también vemos que hay un cambio entre los que meditan y no meditan en cuanto a todos los compuestos que nuestro organismo produce. Lo que se llama nosotros le llamamos el metaboloma, así como el microbioma. El metaboloma es todos los metabolitos que produce nuestro cuerpo, y pues se ha visto voy a entrar en gran detalle porque no tenemos, me quedan 9 minutos nada más.
y todavía me faltan algunas diapositivas y me van a poner al chacal para que me calle. Pero lo más importante del mensaje es que incluso el metaboloma o todos los metabolitos son modificados gracias a la meditación. Y también lo que les decía, hay genes que se prenden y se apagan dependiendo de a qué estamos expuestos. Y cuando nos exponemos a la meditación, aquí se estudiaron algunos pacientes que tenían problemas en el gen que predice el cáncer de próstata. Se les sometió a un grupo al tratamiento convencional y a otro grupo un cambio de vida en alimentación, ejercicio y meditación, y se vio que 500 genes modificaron su expresión. Se incrementaron los genes que eran anticáncer y se inhibieron los genes procáncer. O sea, los genes tienen switches que los prendes y los apagas de acuerdo a donde tú vives y cómo vives. Y cuando meditas, aquí claramente comes bien y haces ejercicio, pues se vio ese cambio que es muy importante. Y la siguiente pregunta, bueno, ¿tengo que meditar durante 40 años como Matthew Ricard para poder conseguir esto? Pues les voy a decir que no. Aquí hubo un estudio en el cual se vieron la expresión de los genes relativos a la inflamación y con solamente 8 horas de práctica contemplativa, no 8 horas que se sentaron, sino 8 horas durante un periodo, y se encontró que hubo un aumento en la expresión de los genes de antiinflamación y una inhibición de los genes proinflamación. Y ya a nivel de las hormonas, vamos a ver que todas las hormonas positivas como las endorfinas, la hormona del crecimiento, la melatonina, la serotonina, ¿sí? También la de hidroepiandrosterona y el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, se ven incrementadas, y también algunas otras como el cortisol se ven reducidas, que esta es una hormona negativa. Entonces, cuando nosotros experimentamos amor, estamos en paz, en calma, todas esas hormonas que tienen que ver con la felicidad van a incrementarse y con el bienestar. Pero cuando estamos en miedo, simplemente con esa parte de pensamientos obsesivos, etcétera, etcétera, pues se van a producir las hormonas del estrés. Y otra cosa muy importante es que, ahí está, ya se nos había platicado, es que además de todo esto, otro gen que es afectado por la meditación es un gen de una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa es una enzima que hace que esto es un cromosoma, si saben que todo nuestro ADN está organizado en cromosomas. Y entonces estas cromosomas, conforme nuestras células se van dividiendo, se van acortando porque no tenemos nosotros los adultos esa enzima que se llama telomerasa. Y esa telomerasa lo que hace es evitar que se vayan acortando este espacio que se llama telómero, que es una región especial dentro de los cromosomas. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que el tamaño de los telómeros tiene que ver con el envejecimiento. Conforme envejecemos se van acortando los telómeros. Pero esa enzima telomerasa permite que no se acorten los telómeros. Así que eso implica que nuestra vida va a durar más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo ese deterioro. Porque cuando llega a un punto crítico, ya hay algo que se llama la muerte celular programada. Y ya cuando llegamos a ese punto crítico, pues se va a morir la célula, ¿sí? Y aquí se ha visto a través de muchos estudios que, en efecto, la gente que no medita, sus telómeros son más cortos y no manifiestan la telomerasa. Y en el caso de los meditadores, sobre todo en las mujeres, alguna ventaja teníamos que tener, ¿verdad? Tiene un mayor efecto en cuanto al tamaño de los telómeros.
Este es un metaanálisis donde meten muchos estudios y lo mismo, ¿no? La conclusión es exactamente la misma, que los telómeros eran más grandes en los meditadores que los no meditadores. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues lo que incrementa la telomerasa es cuando tenemos buena alimentación, hacemos actividad física, que es diferente a ejercicio, ¿eh? O sea, hacer ejercicio es ir al gimnasio, levantar pesas, hacer cosas que van más allá de lo que realmente es necesario, pero ahora es muy popular. La actividad física es caminar, moverse, bailar, hacer cosas que te permitan que tu cuerpo esté en movimiento, que tengas una actitud positiva y resiliente, que vivas en gratitud, cultivar el amor propio y el cuidado personal. Y aunque no lo crean, el altruismo y el servicio hacia los demás también hace que se incremente la telomerasa y que vivamos más. Y por supuesto todo lo contrario hace que la telomerasa se disminuya, la mala alimentación, sedentarismo, cuando se ha sido víctima de abuso infantil o de violencia doméstica, de estrés postraumático, falta de amor propio, no sentirse amado y lo más importante, no tener un propósito de vida, ¿sí? Y el propósito de vida no es ser ingeniero, ser millonario ni nada por el estilo. El propósito de vida va mucho más allá de eso y puede parecer a veces algo muy simple, pero cuando tenemos un propósito, nosotros nos pasamos de este lado. Y aquí están los efectos de acuerdo al tiempo que meditamos, ¿no? 3 minutos aumenta la circulación, 7 minutos cambian nuestras ondas cerebrales, ¿sí? A los 10 minutos hay un balance entre el área simpática y parasimpática, 20 minutos desaparecen los pensamientos del subconsciente que producen la ansiedad, 30 minutos tenemos un balance en el sistema endocrino, 1 hora hay una integración del subconsciente con la parte externa positiva y aquí cuando lo hacemos por 2 horas hay un cambio en el subconsciente que se mantiene durante todo el día, se hace un cambio permanente. Entonces, bueno, pues depende del efecto que nosotros queramos tener, va a ser lo que vamos a tener. Y bueno, por último quiero dejar, bueno, no por penúltimo, un poco hablar desde las consecuencias de la meditación, que nos va a producir, como ya un resumen, estado mental y físico de serenidad y paz interior, concentración y creatividad aumentadas, tiene efectos fisiológicos concretos en el organismo, como los que ya les conté, potencia la salud mental, aumenta el coeficiente intelectual, desarrolla la inteligencia emocional y la empatía, mejora la memoria, disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión, reduce la presión sanguínea y aumenta la felicidad literalmente. Van a ser más felices, inequívocamente. Y se los firmo como notario. Muy bien. Y este es el Mejor regalo. debería rendirme y volver a cocinar fideos. Rendirte, no rendirte. Fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Ya ven, hasta Kung Fu Panda lo sabe. Bueno, un último regalo. Está aquí un maestro de la tradición Ishaya, el maestro Kartika Ishaya, y le pedí que nos haga un ejercicio para que den una probadita de la meditación. Y luego preguntas, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, para empezar les voy a pedir que se paren y se estiren, por favor. Ah, soy yo, soy. Cuando estén listos ya pueden tomar asiento.
Muy bien, si ya están listos, tomamos asiento. Me voy a sentar acá. Sí, sube. Yo me voy a sentar acá porque si me pongo al lado de ese suena. Ok, aquí me ven mejor, ¿verdad? Muy bien, si estoy bajito, entonces aquí está más fácil. Muy bien, mi nombre es Kartika y vamos a hacer un ejercicio. ¿Han contado pensamientos? Es un ejercicio muy sencillo, pero ¿por qué vamos a contar pensamientos? Porque como lo decía la doctora, donde tú pones tu atención va a afectar directamente lo que tú vas a estar experimentando, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean cómo vamos a apagar la parte que decía la doctora, que se llama red neuronal por defecto, que está aquí, cómo se apaga y cómo se enciende el front cortex lado izquierdo, que es cuando tienes presencia. Y esto se puede hacer muy sencillo, ¿ok? Primero vamos a ver qué sucede cuando yo me doy cuenta de lo que sucede en mi mente. Y para eso vamos a contar pensamientos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se cuentan los pensamientos? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada, ¿ok? Nos vamos a sentar cómodamente, suelten el teléfono, todo lo que traigan en las manos. Y lo que vamos a hacer es sentarnos y cada pensamiento que pase por tu alertidad mental, cada historia, sensación física, emoción que se somatice en alguna parte del cuerpo, le vas a poner un número. Por ejemplo, yo cierro mis ojos, estoy cómodo y de repente oigo una voz. 1, el aire acondicionado está muy frío. 2, híjole, ¿de qué se trata este ejercicio? 3, ¿qué vamos a hacer al rato? 4, llegaré a ser como Kung Fu Panda. 5, ¿ok? ¿Está fácil? ¿Sí? Ay, estoy cansado, ya el asiento está muy incómodo. 7, tengo hambre. 8, sensaciones físicas. Todo le van a poner un número, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a hacer por 1 minuto. Cerramos los ojos y comenzamos. Y lentamente abre tus ojos. Muy bien, ¿quién tuvo de 1 a 10 pensamientos? ¿Sí? Que contaron, ¿sí? De 10 a 20, de 20 a 30, y así nos vamos. Muy bien, ¿estuvo fácil? Sí, está fácil, ¿verdad? Se dieron cuenta que había pensamientos, diálogos, voces en la cabeza, ruidos, se mueve nuestra atención y hay sensaciones físicas, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo sin ponerle ningún número. Simplemente vas a cerrar tus ojos, te vas a poner cómodamente y lo único que tienes que hacer es observar. Vamos a hacer un ejercicio, se llama contemplación. Solamente vas a observar los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas, si hay ruido, todo va a estar bien. Simplemente lo vamos a observar, ¿de acuerdo? Cerremos los ojos y comencemos.
Lentamente abre tus ojos. ¿Alguien se relajó? ¿Fue fácil? Así es, qué increíble, ¿no? En cuestión de unos segundos, la mente cómo empieza a calmarse, porque su estado natural, como bien lo dijo la doctora, es la calma. Ese es su estado natural. El estado natural del ser humano es estar en ondas alfa, delta, teta, gamma. Su estado no natural es estar en ondas beta, donde hay un caos. Y por eso, ¿quién de aquí ha experimentado estrés? ¿Lo conocen esa palabra? ¿Sí? Se siente como que somos bipolares, ¿no? Muchas voces, muchas sensaciones, si quiero, no quiero, y voy y vengo, y simplemente no estamos a gustos. ¿Alguien de ustedes se va a dormir y cuando despierta se siente cansado? ¿Sí? ¿Les pasa? Bueno, y eso es porque el cerebro cuando vas a dormir no se apaga, sigue funcionando, pero la meditación hace que el cerebro cuando te vas a dormir se meta a otra frecuencia y realmente hay una reparación celular, que es lo que les estaba contando la maestra. ¿Les gustó el ejercicio? Bien, vamos a hacer un último ejercicio y es rápido y van a ver qué rico es el poder mover la atención fácilmente. ¿Están listos? Pónganse súper cómodos, ¿ok? Vamos a ir hasta el fin del universo. Listos, cierren sus ojos. Nos vamos a ser conscientes de nuestro cuerpo. Nos vamos a ser conscientes de nuestra respiración. Hazte consciente de tu corazón. Y gentilmente, sin esfuerzo, mueve tu atención al espacio en esta sala. Si hay pensamientos, sensaciones, emociones, todo está bien, no hagas nada. Solamente estamos contemplando. Fácil y sin esfuerzo, lleva tu atención a todo este edificio. No hay nada que hacer, no hay a dónde ir, solamente estamos observando. Gentilmente lleva tu atención a toda la ciudad de Guasave. Si hay pensamientos, emociones, sensaciones, ruidos, todo está bien, solo observa. Fácil y sin esfuerzo, lleva tu atención a todo el estado de Sinaloa. El ruido mental, las sensaciones, todo está bien. Gentilmente lleva tu atención a toda la República Mexicana. Los ruidos, los pensamientos, las sensaciones, la historia mental, todo está bien. Fácilmente lleva tu atención a todo el continente americano. Solamente observa. Sensaciones, emociones, todo está bien.
Gentilmente lleva tu atención a todo el planeta Tierra. Solo observa. Fácil y sin esfuerzo, lleva tu atención a la luna. Solamente estamos contemplando. Gentilmente lleva tu atención al sol. De forma fácil, lleva tu atención a todo el sistema solar. Fácilmente lleva tu atención a través de toda la Vía Láctea. Gentilmente lleva tu atención hasta los límites del universo. Lentamente lleva tu atención a tu corazón. Fácil y sin esfuerzo, lleva tu atención a tu respiración. Lentamente abre tus ojos. Fácil. ¿Se relajaron? Bien, este es un ejercicio de mover la atención de un punto a otro punto. Cuando esto sucede, el cerebro entra en un estado alfa, teta y descansa. Gracias y las dejo con la doctora para las preguntas. El ejercicio fue a propósito para que ya no haya muchas preguntas, ¿eh? No, pero con mucho gusto cualquier pregunta que tengan, sí. Pues en parte tiene que ver porque cuando hay una coherencia eléctrica, empezamos también a actuar en consecuencia de esa coherencia. Y la verdad es que sí, vemos cómo la gente que es más coherente entre lo que piensa, lo que hace y lo que dice, tiene menos problemas que la gente que vive de una manera incoherente, ¿no? Que dice una cosa, hace otra cosa y piensa otra cosa.
Sí. La autohipnosis y la meditación, ¿qué diferencia hay entre ¿La ellas? qué? Autohipnosis y la meditación, ¿qué diferencias hay entre ellas? Porque tengo entendido que con la autohipnosis sí se logran regular las palpitaciones del corazón. Sí, bueno, también de hecho con la meditación se puede regular las palpitaciones, o sea, lleva uno al organismo a un estado basal. La autohipnosis en realidad es muy similar el resultado y el proceso, porque para poder autohipnotizarse se necesita calmar la mente, que dijéramos es el efecto que tiene exactamente la meditación. Sí. Y esa voluntad. Sí, allá. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, doctora. Soy fascinada de escucharla por segunda vez. Ahorita que usted decía que somos lo que comemos, yo también creo que somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, Sí. somos lo que pensamos. También la dieta también es mental, porque en el medio en que nos desenvolvemos aquí nosotros, que hay, por ejemplo, las cuestiones, por ejemplo, la música. Tenemos orquestas preciosas, escuchamos esa música y nos transporta, pero también tenemos pues, los narcocorridos que de alguna manera influyen en tu estado de ánimo. Entonces me gustó mucho haber visto eso, de que somos lo que comemos, y añadiría eso, que somos lo que vemos y lo que escuchamos también. Sí, y lo que hablamos Y también. lo que hablamos. Sí. Yo había pensado en el reggaetón cuando dijo de la música. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Con respecto a la alimentación, ¿cómo Sí. es que se sintetiza el cortisol en el cuerpo? Bueno, el cortisol se sintetiza en lo que son las glándulas suprarrenales. Y cuando nosotros tenemos estrés o vivimos situaciones desagradables, empieza con una respuesta que tiene que ver con la adrenalina y la noradrenalina. Eso hace, si han oído hablar de la adrenalina, generalmente dicen, ay, tengo alta la adrenalina, es muy, hacemos eso. Así traigo la adrenalina, todo lo que da, y es que tenemos unos núcleos, como unas especies de ganglios en diferentes partes del cuerpo, que cuando nosotros percibimos algo como amenazante, inmediatamente hacen que esos ganglios secreten la adrenalina y la noradrenalina, que es como su hermana. Y lo que hace es que pone a todo nuestro cuerpo en alerta. En realidad el estrés, hasta cierto punto, no es malo, porque nos ayuda a sobrevivir. De hecho, es parte de los mecanismos de supervivencia a través de la evolución. Entonces, pone a nuestro organismo en una situación de o pelear o huir para salvarse de algo, ¿sí? Y esas amenazas, pues a lo mejor hace unos 5,000 años era escapar de un tigre diente de sable, pero ahora simplemente al salir a la calle, el tráfico, etcétera, bueno, aquí no hay tráfico, ¿verdad? ¿Qué les estoy diciendo en Guasave? Pero algo debe pasar. Y eso hace que tengamos esa respuesta. Entonces, eso estimula el sistema nervioso simpático y parasimpático, y empezamos con taquicardia, se acelera el corazón. ¿Para qué? Para que haya flujo de nutrientes y de oxígeno en todo el cuerpo y podamos estar en ese estado de alerta, ¿sí? Y eso hace que se desencadena una cascada de muchas enzimas que llegan a estimular precisamente a las glándulas suprarrenales, y ahí es donde secreta el cortisol. Y el cortisol en realidad no es malo por sí mismo, porque lo que ayuda el cortisol es que va al hígado y le dice, hígado, necesitamos azúcar. ¿De dónde la voy a sacar? De la grasa. Ponte a procesar grasa para que rápidamente tengamos azúcar disponible y podamos huir del león o de lo que estamos tratando de huir, ¿sí? Y entre otros cambios. El problema es cuando eso no se relaja para que vuelva a ocurrir, sino que estamos en un nivel de estrés que permanentemente nos tiene
con la adrenalina y la noradrenalina elevados, eso eleva nuestra tensión arterial. El cortisol está haciendo que haya movimiento innecesario en nuestro hígado y en otros órganos, y entonces se establece la enfermedad, ¿sí? Pero así es como se produce el cortisol. Gracias, doctora. Resumidamente, ¿eh? Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Hola, buenas tardes. Muchas felicidades por su plática muy interesante. Mi duda va, bueno, un poco más en base a su experiencia. Me ha tocado ver diversos audios o escuchar diversos audios que son de meditaciones guiadas para dormir. Algunas de ellas mencionan que es importante que no te duermas en el proceso y algunas dicen que no pasa nada si te duermes. En base a su experiencia, ¿usted cree que exista un diferente efecto cuando te duermes escuchando el audio a cuando no? Bueno, en realidad son dos cosas que te voy a comentar. No es que tenga nada en contra de las meditaciones guiadas de YouTube, pero en realidad la meditación es algo que se tiene que aprender con un maestro porque se necesita un seguimiento. ¿Es algo fácil? Sí es fácil, pero necesitamos guía. Si lo hacemos nosotros de esa manera, pues a veces lo vamos a hacer, a veces no. Y podemos oír de una corriente y de otra corriente y el efecto va a ser bastante diferente. Ahora, con respecto a si nos dormimos, en realidad cuando nosotros meditamos, llevamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente exactamente al lugar a donde tiene que estar. Y si nos dormimos es porque es lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, si te duermes, perfecto. Si no te duermes, perfecto. A veces te vas a dormir, a veces no te vas a dormir, pero justamente vas a llevar a tu cuerpo al lugar a donde tiene que estar y tu cuerpo te va a dar exactamente lo que necesitas, ¿sí? Porque todo esto de la meditación lo que hace es que el cuerpo y las células entren en homeostasis, que es el equilibrio. Y en el momento que estamos en equilibrio, precisamente por ese código genético que ya les platiqué, nuestras células saben cómo curarse y cómo mejorar y saben son sabias por naturaleza y nos van a dar exactamente lo que necesitamos. Okay, ¿Sí? muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? No sé si todavía podemos usar más el auditorio, pero nos vamos a robar tantito tiempo. Hola, buenas tardes. Mucho gusto volverla a ver por segunda ocasión, doctora. Es excelente poder conocer todos esos nuevos descubrimientos y la manera tan amena que usted tiene de transmitirlo. Una pregunta, usted mencionó una categoría en cómo las ondas cerebrales se van presentando en cuanto a la edad. ¿Es por una madurez en el cerebro o qué va sucediendo para que vayamos modificando desde bebés, niños, adolescentes a esa estructura? Sí, exactamente. Se tiene que ver con la madurez cerebral y con la madurez de la corteza cerebral. Sí, y conforme va madurando el cerebro, vamos entrando a diferentes, o sea, la electricidad del cerebro cambia, porque eso que vemos es un registro eléctrico de lo que hay en el cerebro. Ok, y por ejemplo, ¿todo esto que se menciona se ha hecho en humanos o también hay estudios en animales para poder cotejar cómo son esas ondas? Esta en parte otras de las categorías? ondas cerebrales es en humanos, porque recuerden también que desde el punto de vista evolutivo, pues estamos en el tope y los animales pueden tener cierto grado de inteligencia, pero el humano está separado en cuanto a eso. Los aspectos cognitivos de los humanos son muy superiores al de los animales, así que esto es lo que debemos de confiar es en lo que se hace en humanos. Muchas gracias. Creo que por ahí ya había una. Muy bien. Quizá tenemos tiempo para una intervención más, Lupita. Cuando usted puso la imagen del hombre más feliz del mundo, Sí, había 3 frases al lado derecho que decía que él 15 minutos diarios tenía pensamientos placenteros. sí. Dejar de pensar en mí, en mí, en mí. Y luego decía, entrénate como si te fueras a un maratón. Entonces nosotros que somos novatos, ¿cómo empezamos a entrenarnos? Bueno, pues lo más importante es que, como les decía, buscar un maestro.
Y la verdad es que aquí va a sonar a comercial, pero bueno, yo les voy a hablar de mi experiencia y de la práctica que yo tengo, que es precisamente a través de la ascensión de los Ishayas. Guasave está en una condición muy buena porque tienen varios maestros de esta tradición aquí y ellos imparten talleres que pueden tomar y que realmente sería la entrada a este mundo de la meditación. Y no es por chismosear, pero hoy empieza uno en la noche. Sí, sí, sí. Yo creo que quien esté interesado pueden acercarse con la doctora, o hay aquí personas que... Sí. Pues muy bien, pues para cerrar esto, le vamos a otorgar este reconocimiento a la doctora Rosa a manera de agradecimiento, y por favor, dámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Excelente, gracias. Un gusto. Foto del recuerdo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Déjame recoger mi computadora y gracias por el aviso. No, de nada. Con lo tío que está